Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 de la Universidad Tecnológica de Tabasco, División de Química, área Ingeniería Química en Procesos Industriales. La asignatura es Operaciones Unitarias Avanzadas, el facilitador es el ingeniero químico René Méndez Villegas y el equipo está conformado por Otoniel Potenciano Vilchis, Candelaria Mayo López, Miguel Montero Martínez, Wilber Emir Serra García y una servidora, Carla Ivette Pérez Ramos. A continuación le vamos a explicar cómo podemos calcular en las gráficas de humedad en los problemas de humidificación. Pero antes de entrar al problema, vamos a ver lo que es humidificación. Humidificación es una operación que consiste en aumentar la cantidad de vapor presente en una corriente gaseosa. El vapor puede aumentar pasando el gas a través de un líquido que se evapora en el gas. Esta transferencia hacia el interior de la corriente gaseosa tiene lugar por difusión en la interfase y ahí simultáneamente hay una transferencia de calor y de materia. El ejercicio que vamos a explicar es el siguiente. Este nos dice, se requiere enfriar y humidificar 4.000 litros sobre metros de aire que está a 60 grados centígrados de temperatura de bulbo seco y 10% de humedad relativa del 80% mediante un proceso de humidificación y enfriamiento adiabático. Los incisos a calcular son A. La temperatura del agua en la cámara de enfriamiento. B. Temperatura del aire a la salida del humidificador. C. La humedad a la salida del humidificador. La gráfica que observamos representa lo que es nuestra carta de humedad a utilizar para resolver nuestro problema. En esta parte de abajo obtenemos nuestras temperaturas en grados centígrados. Cada curva pertenece a un 10% hasta el 100% de humedad relativa. Bueno, teniendo en cuenta esto, procedemos a resolver nuestro problema. Empezaremos por el inciso A. Nos dice que es la temperatura del agua en la cámara de enfriamiento. Lo primero que hay que realizar es ubicarnos en la temperatura de 60 grados de acuerdo al dato que nos da el problema. En esta nos dice que debemos de subir hasta llegar y tocar la curva de humedad del 10%. Posteriormente debemos de trazar una línea diagonal hasta llegar hasta la curva del 100%. Y de esta forma bajamos en línea recta y tenemos que nuestra temperatura es de 29 grados centígrados. Ahora vamos a señalar las líneas para ubicarnos en la temperatura correcta. Recordemos que es primero ubicarnos en 60 grados centígrados, subimos hasta llegar hasta la curva de humedad del 10%, trazamos una diagonal hasta llegar hasta la curva del 100% y por último bajamos y obtenemos nuestra humedad que es de 29 grados centígrados. Esa es nuestra temperatura del agua en la cámara de enfriamiento, 29 grados centígrados. Continuando con el problema, resolveremos el inciso B, que nos dice lo siguiente: temperatura del aire a la salida del humidificador. ¿Ok? Esto es igual que el ejercicio anterior, que nos ubicaremos en la temperatura de 60 grados en el bulbo seco, ubicamos la curva de humedad al 10% y de ahí trazaremos una línea hasta la curva del 80%. Y de ahí nos bajamos y ubicamos la temperatura, que la temperatura se dio en 32. El siguiente inciso es el C, y el C nos pide lo siguiente: la humedad a la salida del humidificador. Ok, volvemos a hacer el mismo procedimiento, nos ubicamos en la temperatura de 60 grados, ubicamos la curva de humedad al 10%, de igual forma ubicamos la siguiente curva de humedad al 80%, pero aquí hacemos lo siguiente: ya no será igual que bajemos para encontrar la temperatura, sino
Esta vez vamos a trazar una línea hacia la derecha y encontraremos este valor que es 0.025 y ese será la humedad a la salida del humidificador. La bibliografía que fue utilizada fue del libro de operaciones unitarias del autor Warren McKay de la 7ª edición.